Mientras ustedes van, ahora sí, disculpen, me había olvidado de compartir. A ver, ¿quién me dice qué es un fluido? O qué es un líquido, un gas, ¿no? ¿Qué características tienen? Una idea, a ver, de fluido. Sin miedo, no tengan miedo. La idea es participar. A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien me puede decir, a ver, para ser más dinámico, no demora mucho también porque tenemos bastante? ¿Sí? A ver, Brian, ¿qué dice? A ver, Oh, son, a ver, sustancias que no tienen una forma definida y su movimiento puede ser muy aleatorio o muy caótico. correcto, ya su compañero ya nos da una idea de lo que es fluido, ¿no? Son sustancias que no tienen forma definida. Correcto, muy bien, Sí. esa es una característica. ¿Algo más? Profesor, También se puede decir que, a ver, se puede decir también que se puede, esta sustancia o este fluido se puede adaptar a diversos tipos de De formas, formas. ¿no? Por ejemplo, Así es, muy bien, qué bueno. en Perfecto. compresor, o tubería. profesor, una pregunta, una consulta. En un flujo tubular, la mayor velocidad que puede obtener un fluido se encuentra al centro, pero acá lo interpreta como laminar. En laminar no es la parte que está rozando la superficie, la Mm, parte que tiene mayor fuerza. ya, no, no necesariamente. Le voy a explicar. El flujo laminar, el fluido se mueve en láminas, como si fuera láminas. Por eso se Claro, llama por eso. laminar. Y en flujo turbulento, No, bueno, tubular. tur, Yo me refiero a tubular al momento de que en un área, digamos ya en un tubo, tubería, el flujo, ah, la parte que tiene mayor fuerza, mayor velocidad, es la parte del centro. ya, le voy a explicar. Es mayor velocidad en el centro. De aquí lo voy a ir Ujú. explicando esos detalles para no perder, pero debido a la pregunta que he puesto aquí, el joven seguro se está guiando por la figura, ¿no? Turbulento es, turbulento, de Oh, vale, turbulencia. vale. Y el otro es laminar. Les explico para que lo entiendan eso. Más adelante en el curso vamos a ver, pero es bueno que yo vaya preguntando. Laminar es cuando el flujo se mueve así, ordenadito como láminas. Por eso se llama laminar. Y turbulento es desordenado, caótico. Por eso que esta figura al lado izquierdo, vamos a ver el flujo turbulento, miren, ve, desordenado, y el flujo laminar ordenadito. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Ya, sí, lo había leído mal, que está un poco Sí. borroso también. Ya, no se preocupen, ¿no? Eso. Entonces, les decía, entonces vamos por lo que, muy bien, lo que habrían comentado sus compañeros, ¿no? De que un fluido, en forma vaga, ¿no? En forma así, poco aproximada, decimos que un sólido es duro, ¿no es cierto? No se deforma fácilmente. En cambio, un fluido se deforma fácilmente y no tiene forma definida. Eso es lo más vago que hemos, lo más, así, una idea más, menos precisa. Pero vamos a hacer este gráfico y vamos a ver. Nosotros vamos a, después también estudiamos la teoría molecular, que decíamos que las moléculas en los sólidos están bien pegaditas, ¿no es cierto? Bien aproximadas. Y eso hace que su fuerza de cohesión sea muy grande. Y como su fuerza de cohesión es muy grande, eso hace difícil justamente que se desplacen las moléculas y por eso no se deforma. En el caso de los líquidos, la Profesor, separación... profesor, una Escucha, consulta. En ¿sí? esa parte de la que las partículas no se deforman, eso es porque pierden, no es porque pierden su fuerza de atracción y son más débiles y entre ellas se atraen. Sí, eso es lo que voy a explicar ahorita justamente, ¿no? Vamos a ir explicando uno a uno, gracias, le agradezco. En los sólidos, entonces hemos dicho que las moléculas están mucho más cercanas y como están más cerca, su fuerza de cohesión es mayor y por eso no es fácil deformar a un sólido, ¿no? Entonces, por eso se dice que un sólido casi no se deforma. En el caso de un líquido, las moléculas están más separadas y como las moléculas están más separadas, entonces es más difícil, ¿sí? Es más difícil, disculpen, es menos difícil separarlas, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de los líquidos, son deformables, pero no son compresibles, porque son medianamente, las fuerzas de conexión son medianas, se podría decir aquí.
Ya en los gases, como estamos viendo, entre molécula y molécula, la separación es mucho más distante. Entonces, las fuerzas de cohesión son casi despreciables. En los gases, entonces nosotros vamos a ver que ya, además de ser deformables, también son compresibles. Entonces, quien nos da la idea del comportamiento de cada uno de estos tres estados de la materia es la separación molecular y por ende la fuerza molecular de cohesión. ¿Se entendió? ¿Sí? Y esto ya es lo que hemos estudiado anteriormente, no solamente estamos repasando. ¿Ok? Muy bien, seguimos avanzando, pero esa será la definición. Infelizmente, les comento algo que después lo van a poder entender, ahora no, porque todavía no se ha demostrado. Lo vamos a llegar a la ecuación de viscosidad de Newton, que es con la que vamos a entender qué es un fluido. Aquí lo vamos a entender. Entonces, ¿pero qué es un fluido entonces definido desde este curso, desde esta materia de mecánica de fluidos? Dice que un fluido es una sustancia que se deforma continuamente al estar sometido a un esfuerzo cortante. Cuando hablamos de esfuerzo cortante, estoy hablando de esfuerzo tangencial. Lo voy a explicar de aquí ahorita. El esfuerzo tangencial, miren, es aquí, por ejemplo, si yo tengo una placa, tengo dos placas y un fluido dentro, la fuerza que estoy aplicando a la placa hace que arrastre, ¿sí?, al fluido, ¿sí? Eso es una fuerza tangencial. ¿Ya? Entonces dice que un fluido es una sustancia que se deforma continuamente al estar sometido a un esfuerzo cortante, no importando cuán pequeño sea este esfuerzo. Así sea muy pequeñito este esfuerzo cortante, de fuerza tangencial, el fluido se deforma, ¿sí? En la siguiente gráfica, con la siguiente gráfica van a diferenciar lo que es con un sólido y ahí se van a dar cuenta mejor. En cambio, a un sólido, cuando se le aplica un esfuerzo cortante, se deforma hasta determinado grado, no continúa deformándose hasta que se fractura. Miren, ve, aquí yo tengo un bloque sólido, ¿ya? Este bloque sólido, yo le voy a aplicar una fuerza tangencial a la superficie. Entonces, aquí lo dividen como en láminas de cada capa del sólido, y va a llegar un momento que le voy a aplicar más fuerza, que le voy a seguir aplicando la fuerza y él se va a romper, se va a fracturar. Si nosotros lo llevamos a un gráfico, ¿sí? Esfuerzo, deformación, E es la deformación y E es el esfuerzo, hay una curva hasta un punto máximo en el sólido donde se fractura. En cambio, en un líquido, en un gas, si tú le sigues aplicando anteriormente, quiero que lo entiendan bien, si tú le aplicas un esfuerzo cortante aquí, o tangencial, entonces él se seguirá deformando. Esto se seguirá, la partícula en este punto se irá más al costado a la derecha, más a la derecha, más a la derecha, indefinidamente por el tiempo que yo le aplique la fuerza tangencial. Si yo no le aplico fuerza tangencial, él dejará de moverse. ¿Se entendió lo que acabo de decirles? Es un poco diferente la forma de definirlo. Les voy a explicar ahora entre fuerza tangencial y fuerza normal, la diferencia. Y quiero que presten atención aquí. De repente, voy a dejar de compartir. Quiero que me presten atención aquí. ¿Ustedes recuerdan con las fuerzas tangenciales y normales? ¿Les han explicado eso en física? Me imagino que sí, ¿no es cierto? Denme retorno, si no aquí les ayudo. A ver, miren, ve. Voy a aplicar una fuerza perpendicular a la pizarra. Esa sería una fuerza normal o perpendicular, ¿correcto? Y si yo arrastro mi mano así, ¿qué estoy haciendo? Una fuerza tangencial. Entonces, les explico. El esfuerzo cortante, le voy a llamar tau, va a ser la fuerza tangencial entre el área. Y el esfuerzo normal va a ser la fuerza normal entre el área. Si yo tengo una superficie, yo voy a tener una fuerza normal y de repente acá una fuerza tangencial.
tangencial sobre esa superficie, sobre esa área. ¿Se entendió? Entonces, el esfuerzo cortante está producido ¿por quién? El esfuerzo cortante está producido por la fuerza tangencial entre el área. Y el esfuerzo normal es la fuerza normal entre el área. En algunos casos nosotros a esto le llamamos la presión. Cuando la fuerza es normal, le llamamos presión. Eso lo hemos visto en física, ¿no es cierto? ¿Recuerdan eso? Sí. Perfecto. Perfecto. Solo para hacerles recordar, para que puedan entender aquí el concepto de fluido. Entonces hemos dicho que un fluido es una sustancia que se deforma continuamente al estar sometido a un esfuerzo cortante, o sea, a una fuerza tangencial, no importando cuán pequeña ésta sea. En cambio, un sólido, ¿se está compartiendo? No, profesor. Ah, ya, disculpen, ahí voy a compartir. A veces no se olvida, ¿no? Falta cosas. Ahora sí, nuevamente. ¿Ok? Entonces decíamos nuevamente repasando, un fluido, entonces todos, a ver, ¿qué cosa es un fluido? Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente al estar sometido a un esfuerzo cortante o tangencial, no importando cuán pequeño sea. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un fluido, este fluido se va a ir deformando continuamente, ¿no? Y va a formar un ángulo aquí, justamente este ángulo, miren, ¿ve? Cuando se deforma, forma un ángulo aquí. Se deforma este bloque, en el caso de los fluidos, ¿no? Y se deforma continuamente. En el caso del fluido, tú le aplicas la fuerza y él se va a deformar, se va a deformar, se va a deformar indefinidamente. En el caso del sólido, ¿qué va a pasar? Se va a deformar, va a llegar a un punto máximo de deformación donde se rompe, donde se fractura. ¿Se entendió esa diferencia? Sí, profe. Sí, profesor. Ahora, yo les voy a poner al revés, entonces, que esto es importante cuando lleguemos a estática de fluidos y les voy a hacer recordar esta definición. Entonces, si yo no le aplico esfuerzo cortante, él se deforma. ¿Quién me dice? Por esta definición. No. No se deforma. No. Ya no se deforma. Perfecto. Chicos, la teoría es muy importante. Algunos profesores, no digo de esta carrera, de esta universidad, pero algunos profesores se van de frente a los ejercicios y no hacen la teoría. Para hacer ejercicios bien hechos y entenderlos, hay que saber teoría. Y eso es lo que en este curso van a aprender conmigo. 50% de teoría, 50% de ejercicios. ¿Ok? Entonces yo les pregunto, o sea, por ustedes me han respondido, si yo dejo de, o sea, le estoy aplicando una fuerza cortante bien chiquitito, ¿se deforma? Sí. Sí se deforma, correcto. Y si dejo de aplicar, ya no se deforma, ¿correcto? Muy bien. Eso va a ser Sí. importante cuando la otra semana, la próxima semana, voy a hacerles recordar eso, para la definición de fluido, de estática de fluido. Muy bien. Ahora vamos a ver otro concepto importante. Ya entonces ya sabemos que un fluido, entonces, ¿qué cosa es un fluido? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Sin miedo. En este curso tenemos que aprender a perder el miedo, ¿no? Sustancia la que se idea es que no deforma con una fuerza tangencial o ¿Cómo? cortante. Cualquier sustancia que se deforme al aplicarle una mínima fuerza tangencial o cortante. Que se deforma Al continuamente. al aplicarle una fuerza tangencial. Continuamente al aplicarle una fuerza, un esfuerzo cortante o una fuerza tangencial. Perfecto, muy bien. Vamos ahora a ver otro concepto que es muy importante y que algunos lo dejan de lado y no lo explican porque es un poco fastidioso explicarlo, pero no creo que esté a tanto, ¿ya? El fluido como un continuo. Vamos a explicarlo ahorita aquí. Dice, todos los fluidos están compuestos de moléculas con espacios intermoleculares, lo que habíamos visto hace ratito. Sin embargo, en la mayor parte de las aplicaciones de ingeniería nos interesa más el efecto que el efecto global, ¿sí? Son los efectos globales los que se pueden percibir y medir, ¿ya? Los efectos globales o macroscópicos le llamamos nosotros, ¿ya? No nos interesa el efecto de cada molécula, nos interesa el efecto global y a escala o a escala global, que estamos hablando de nuestra escala que nosotros vemos, que percibimos, ¿ok? No en la escala molecular que sabemos que los tamaños de las moléculas son pequeñísimos, 10 a la menos 19, etcétera, etcétera, ¿no?
Por lo anterior, se considera que un fluido es realmente continuo e infinitamente indivisible. ¿Qué quiere decir esta parte? Lo voy a explicar con el gráfico aquí. Aquí. Lo voy a explicar con esta de los gases. Vemos que, ¿qué quiere decir la teoría de continuo? Para toda mecánica de fluidos clásica que nosotros estudiamos, que ustedes van a estudiar en este curso y en cualquier curso de pregrado de mecánica de fluidos, es teoría de continuo. ¿Qué quiere decir la teoría del continuo? Que a pesar de que existen espacios entre molécula y molécula, por ejemplo, entre esta molécula y esta molécula hay un espacio vacío, ¿no es cierto? Pero eso es a escala del tamaño de las moléculas. Pero a la escala macro que nosotros vivimos y en la que trabajamos, ¿sí? Esos son valores tan pequeñitos que para una partícula de nuestra macro, como en el mundo que vivimos, esa diferencia es tan pequeña que se desprecia y se consideraría que todo está lleno, que no habría espacios vacíos, que todo está lleno de fluido. ¿Y por qué se hace eso? Porque si no se hace eso, sería muy complicado aplicarle la matemática y hacer los cálculos. ¿Ok? ¿Me entienden eso? Entonces, cuando yo considero que todo está lleno, entonces se llama teoría de continuo, o sea que el fluido es un continuo, que no hay espacios entre molécula y molécula. ¿Ok? Por lo anterior se considera que el fluido es realmente un continuo e infinitamente divisible. Cuando hablamos de eso, decimos entonces, ¿sí? Entonces, dice, el concepto de continuo es la base de la mecánica de fluidos clásica. ¿Ya? El concepto de continuo deja de ser válido cuando la trayectoria libre de las moléculas es del mismo orden de la magnitud de la longitud significativa más pequeña del problema en cuestión. Lo explico, profesor, cómo se come eso que ha dicho. Le voy a explicar ahorita aquí. Cuando el sistema que estamos estudiando es igual al orden de magnitud del tamaño de las moléculas, del recorrido de las moléculas, ahí deja de ser válido la teoría de continuo. ¿Dónde pongo un ejemplo, profesor? Un ejemplo de esto es en la atmósfera. En la atmósfera, en las altas esferas de la atmósfera, en la ionosfera por allá, las moléculas están súper separadas. Y como están súper separadas, entonces ahí deja de tener valor la teoría de continuo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Aquellos que van a hacer el diseño de los cohetes, el cálculo de la transferencia de calor, etcétera, o cualquier otro fenómeno en la atmósfera con fluidos, tendrán que ya no aplicar la teoría de continuo, sino la mecánica de fluidos estadística. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí. Muy bien. Ahora esta parte quiero que presten atención. Como hemos dicho que todo es continuo y como no hay espacios vacíos, en cada punto de mi sistema, de mi campo de fluido, yo puedo asignar a cada propiedad es función de las coordenadas, ¿sí? Tanto espaciales como del tiempo. Dice, una consecuencia del continuo es que cada propiedad del fluido, como densidad, velocidad, presión, etcétera, dependen de la posición y del tiempo. O sea, si yo tengo acá, escuchen aquí y vean mi grafiquito, yo imagínense que tengo una tubería. En cada punto, la densidad, la velocidad, etcétera, van a ser función de las coordenadas espaciales y del tiempo. ¿Sí? Y con eso yo voy a poder calcular, hacer modelos matemáticos, que si no, no los podría hacer. ¿Ok? ¿Se entiende eso de ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Voy avanzando, porque tenemos mucho que hablar hoy día. Muy bien. Entonces, eso sería la teoría de continuo. Entonces, repasando, a ver, todos. ¿Qué es la teoría del continuo en sí? ¿Qué dice? Que a pesar de que existen moléculas, espacios entre molécula y molécula, se considera que todo es un continuo de fluido, que no hay espacios vacíos, y por eso yo puedo decir que cada propiedad, densidad, presión, velocidad, es función de las coordenadas espaciales y del tiempo. Eso de ahí. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Vamos adelante.
Ecuaciones básicas. ¿Qué ecuaciones se utilizan en la mecánica de fluidos? Todos los problemas de mecánica de fluido comienzan con el enunciado de leyes básicas. ¿Qué leyes básicas? Conservación de masa, la segunda ley de Newton, el momento de la cantidad de movimiento, primera ley de la termodinámica y segunda ley de la termodinámica. Como verán aquí, todo esto lo han estudiado en el curso de física y de termodinámica. O sea, para que lleven el curso de mecánica de fluidos, por eso es fundamental saber física y termodinámica. ¿Ok? Profesor, disculpe. Sí. Hay un compañero que tiene ahorita dificultades con el Zoom, está escribiendo al WhatsApp. ¿Ya? ¿Y cuál sería el...? Está diciendo si es que lo puede dejar salir, o bueno, que va a salir, que si es que le puede volver a Agregar. ingresar al Zoom. Sí. Ya, correcto, joven, no hay problema. Sistema y volumen de control. Aquí les voy a hacer una pregunta, ¿ya? No, de paso que vamos recordando, ¿no? La idea es recordar y afianzar, ¿no? Y participar ambos, ¿no? Tanto yo y ustedes. ¿Recuerdan que era un sistema? Ustedes ya han visto en termodinámica, ¿no? ¿Qué era un sistema? ¿Recuerdan? ¿Quién me puede decir esto? A ver, ¿recuerdan que era un sistema? El sistema era todo lo que íbamos a estudiar, ¿no? Que estaba encerrado dentro de... Bueno, como toda la parte que íbamos a estudiar, ¿no? En ese momento. Ok, ya, perfecto, muy bien. Muy bien, por ahí va la cosa, ¿no es cierto? En termodinámica aplicábamos sistema. ¿Volumen de control estudiaron en termodinámica también? Sí, también. Sí. ¿Qué era un volumen de control? Ya. Son parecidos, muy parecidos, ¿no? Pero hay una diferencia entre ambos. Vamos a recordarla aquí. El primer paso para resolver un problema, entonces, cualquier problema de física, ¿qué cosa era? Estudiar el elemento que voy a estudiar, por ejemplo, que voy a analizar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre la velocidad, la aceleración de un carro, mi elemento es el ¿quién? Es el carro, ¿cierto? En mecánica de fluidos existen dos posibilidades, ¿no? En termodinámica hemos visto lo que es el sistema y lo que es el volumen de control. ¿Qué es un sistema? Ojo aquí. Es una cantidad de masa fija, identificable de la frontera del sistema. Que lo separan de sus alrededores. Dichas fronteras pueden ser fijas o móviles o deformables. ¿Ya? Entonces, la característica fundamental de un sistema es que la masa es constante. Dice, es una cantidad de masa fija e identificable. ¿Qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo de sistema. Solo para recordarles esto. Tengo un pistón y un cilindro. ¿Recuerdan Ok, voy a dejar de compartir. Ahí se ve mejor. El fluido que está dentro de este pistón, en este caso, por ejemplo, se está moviendo, por ejemplo, este pistón con cilindro, el fluido que está dentro es mi sistema. La masa es constante. ¿Ya? En mi sistema, la masa es constante. Y si el fluido se está moviendo, entonces mi sistema tendrá que ser un sistema móvil que va siguiendo al fluido para que no salga masa de esta. No puede entrar ni salir masa. ¿Recuerdan? De un sistema no puede entrar ni salir masa. Puede haber transferencia de calor, pero no puede atravesar la frontera del sistema, no lo puede atravesar la masa. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Ya, termodinámica, miren, ojo, ahí sí. Ya, entonces, esto es importante que ustedes lo recuerden. ¿Y qué es un volumen de control? Dice, el trabajo puede atravesar la frontera del sistema, pero no la masa. O sea, la masa no puede haber flujo de masa a través de la frontera de un sistema. ¿Ya? En volumen de control sí habría, creo, profesor. El volumen de control sí. ¿Por qué? A ver, voy a dejar de compartir. ¿Por qué hacemos el uso del volumen de control en mecánica de fluidos? Porque, por ejemplo, si yo tengo una tubería que está fluyendo y yo quiero analizar esa tubería, sería complicado hacer el estudio como sistema, ¿no es cierto?
porque hay un flujo de fluido que está atravesando, entrando y saliendo en esa tubería. Entonces, ¿cómo hago el análisis como sistema? Sería complicado, tendría que seguir cada vez que el flujo, el fluido se desplaza, tendría que ir siguiendo. Y sería complicado. Y ahí, más adecuado, ¿qué cosa es? Hacer el uso de el concepto de volumen de control. La masa sería masa de entrada igual a la masa de salida, ¿no? Correcto. Entonces, vamos a ver lo que era un volumen de control. Ahora sí, voy a compartir. Profesor, usted nos está haciendo recordar. Mire, ya me estaba olvidando ya. ¿Se están acordando de eso o no? Sí, ¿no es cierto? Algunos sí. Sí, No sé si profe. todos. Entonces, un volumen de control es un volumen arbitrario del espacio a través del cual se mueve el fluido. A través del cual se mueve el fluido. El volumen de control es limitado por una superficie de control que estamos viendo aquí. Miren, S2, S1. Esta puede ser real o imaginaria y puede estar en reposo en movimiento. Y el fluido puede atravesar, en un volumen de control, puede atravesar el volumen de control. Eso es lo interesante del volumen de control. Entonces, aquí en este curso, todas las ecuaciones van a estar referidas ¿a qué? A volumen de control. ¿Ya? De ahí vamos a ver más adelante en el capítulo 7, creo que es, 6, 7, 5. No, el capítulo 5, 6. Vamos a ver justamente un cálculo, una ecuación que transforma de sistema a volumen de control para poder aplicarlo y resolver los problemas de mecánica de fluido. Es fundamental esa ecuación. ¿Ya? Entonces, estos conceptos nos van a servir. ¿Ok? ¿Se entendió eso entonces? Denme retorno. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Perfecto, muy bien. Dimensiones, muy bien. Luego de haber hecho estas pequeñas definiciones importantes, vamos a pasar a otro tema que también es muy importante. Profesor, ya hemos visto dimensiones y unidades. Yo lo sé, pero hay un detalle. En mecánica de fluidos se usa mucho la conversión de unidades. ¿Ya? En el estudio de mecánica del fluido se utilizan en una diversidad de características como velocidad, densidad, caudal, trabajo, etc. Y estas características se llaman dimensiones, ¿no? O magnitudes o dimensiones. Una magnitud o una dimensión es una propiedad susceptible de tener medición, ¿no? Y para medir una dimensión se necesita una unidad de medida. O sea, vamos recordando eso, ¿no? Una magnitud o dimensión, ¿no? Es una propiedad susceptible de ser medida. Y es medido ¿con quién? Con sus unidades. Por ejemplo, ponemos la longitud. Es una magnitud o una dimensión y es medido ¿con qué? Con la unidad que es, por ejemplo, el metro, ¿no? El centímetro, el kilómetro, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer un repaso rápido que es necesario porque en este curso van a verlo del primer ejercicio que vamos a poner, va a haber conversión de unidades. ¿Ok? Y yo les pido, por favor, entonces, que repasen sus clases de magnitudes y unidades, ¿no? Muy bien. Dimensiones, entonces. Dice, la longitud, por ejemplo, se mide en metros, ¿no? Pies, pulgadas, la velocidad en metro por segundo, kilómetro por segundo, la temperatura en grados centígrados, Kelvin, Fahrenheit, etc., ¿no? Son las unidades patrón de referencia de estas magnitudes. Existen dimensiones primarias y secundarias. ¿Recuerdan eso? A ver, ¿quién me dice cuáles eran las dimensiones primarias? Que se miden directamente. Recupen. Que se miden directamente. Las que sirven para definir las otras magnitudes, ¿no es cierto? Más o menos por ahí, ¿correcto? Dimensiones primarias y secundarias. Dice, todas las dimensiones se pueden expresar en función de 3 o 4 dimensiones fundamentales. A estas dimensiones fundamentales se le llaman dimensiones primarias y las otras secundarias. O sea, yo todas las otras, las primarias, ¿cuáles son? Por ejemplo, depende del sistema. Ojo, depende del sistema, ¿no es cierto? Entonces puede ser la longitud, la masa, el tiempo, por ejemplo. Siempre se utilizan esas tres. Entonces, yo puedo
expresar las otras como la potencia, la presión, etcétera, en función de estas principales, ¿no? Dimensiones y unidades. Entonces, existen sistemas de dimensiones y vamos a ver que existen sistemas de unidades, ¿sí? Existen 3 sistemas de dimensiones básicas. Por ejemplo, donde las dimensiones fundamentales son la masa, la longitud del tiempo y la temperatura. Existe otras donde es la fuerza, la longitud, el tiempo y la temperatura, ¿no? Y existen donde hay tanto la masa y la fuerza son dimensiones principales. La fuerza, la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura. En el sistema 1, donde son la masa, la longitud y el tiempo, dice, en el sistema 1 la fuerza es una dimensión secundaria, ¿no? Y se define en función de la masa. Y en el sistema 2, la masa es secundaria. Dense cuenta que no está la masa como primaria, está la fuerza. Entonces la masa se deriva de la secundaria. ¿A través de qué? A través de la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces aquí vamos a ver sistemas de unidades. Justamente en cada sistema de dimensiones existen sistemas de unidades. Describimos los más importantes utilizados en mecánica de fluidos, ¿ya? En mecánica de fluidos utilizamos estos sistemas y quiero que presten atención aquí. El sistema internacional de unidades, que todos lo conocemos, que para nosotros es muy familiar, ¿no? Tenemos la longitud, la masa, el tiempo y la temperatura como dimensiones fundamentales. El metro, el kilogramo, el segundo y el Kelvin son sus unidades, ¿no? De la longitud del metro, de la masa el kilogramo, del tiempo el segundo y la temperatura el Kelvin. Presten atención aquí, que si todos sabemos, en este sistema, ¿sí? La fuerza es una magnitud derivada y se define en función de la primera ley de Newton. Una fuerza es masa por aceleración. La fuerza, su unidad es el Newton, que es 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Eso todos lo sabemos, ¿no es cierto? Sí, no hay dificultad ahí, ¿no? En ese sistema. Todos lo conocemos. Vamos a ver ahora sí estos sistemitas que no olvidemos, porque aquí miren, por ejemplo, sistema métrico absoluto. En el sistema métrico absoluto son igual longitud, masa, tiempo y temperatura. Masa, longitud, tiempo y temperatura. La longitud es centímetro, o sea, unidades más pequeñas, ¿ya? En este sistema. La longitud centímetro, la masa el gramo, el tiempo el segundo y la temperatura el Kelvin. Observen aquí que la unidad de fuerza es la DINA. ¿Sí recuerdan eso, no? ¿Sí? ¿Y qué es la DINA? Es parecido al Newton, pero sino que acá es más pequeño. En vez de ser kilogramo, ahora es gramo, y en vez de ser metros, es centímetros. Una DINA es 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? No olvidemos eso, porque tal vez en este ejercicio, vamos a hacer ejercicio, tal vez nos caiga alguna de esas de ahí. ¿Hasta ahí todo bien? Denme retorno. Sí. Vamos por esta. Quiero que la presten mucha atención porque en muchos libros de mecánica de fluidos utilizan el SLUG como unidad de masa. Entonces, la fuerza se mide en libra-fuerza. En este sistema ya no es la masa. Miren, ven, ¿qué unidad fundamental tengo? La fuerza. La fuerza se mide en libra-fuerza. Yo lo estoy colocando acá como libra-fuerza, que es más adecuado. Algunos libros le ponen solamente libras, pero dándose cuenta de lo que está midiendo, se confunde con la masa, porque le ponen libra, pero verdaderamente es libra-fuerza. Ya hay que tener cuidado ahí. La longitud se mide en pie y el tiempo en segundos. La temperatura en Rankine. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, la masa no está... Miren, ven, aquí no hay masa como unidad fundamental. Entonces es una unidad derivada. ¿De dónde se deriva? De la segunda ley de Newton. Masa es fuerza sobre área. La fuerza, entonces, ¿cómo se define la unidad de masa? En este caso es el SLUG para este sistema. El SLUG se deriva de la fuerza entre la aceleración de la gravedad. ¿Sí? La masa es la fuerza entre la aceleración de la gravedad. Ya, disculpe, entre la aceleración, no disculpe, no es de la gravedad. Estoy hablando mal. La masa se define, un SLUG se define como la fuerza de una libra-fuerza entre una aceleración de 1 pie por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ese es un SLUG. Entonces, sus unidades serían, un SLUG sería 1 libra-fuerza, el segundo pasa arriba, segundo al cuadrado por pie. Esa sería la unidad del SLUG.
Así se convierte en un slug. ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Sí, profesor. Vamos ahora, yo quiero que presten atención aquí en esta. Esta es la más complicada. Creo que sí la han hecho en física, ¿no? En el sistema inglés hay un pequeño problema. Tanto la fuerza como la masa son unidades fundamentales. Entonces, como ambas son unidades fundamentales, se tiene que usar un factor de corrección, el G sub C. Dice, puesto que la fuerza y la masa son dimensiones primarias, la segunda ley de Newton debe llevar una constante de proporcionalidad para que sea homogénea. Aquí, disculpen, la fuerza se mide en libra-fuerza y la masa en libra-masa. Y la longitud en pie. Entonces, la fuerza es igual a masa por aceleración sobre gravedad, sobre el factor de corrección. Disculpe, el G sub C, que es el factor de corrección. Este factor de corrección se puede derivar de esta ecuación. Presten atención aquí. Si yo despejo G sub C, quedaría masa por aceleración sobre fuerza, ¿no es cierto? Y eso es lo que está aquí, miren, ve. Masa por aceleración sobre fuerza. Entonces, la constante de corrección está definido, ¿sí? Para una libra masa, una aceleración de la gravedad que es 32.17 pie, algunos le ponen 32.2 pie por segundo al cuadrado, y la fuerza de una libra fuerza. Entonces, el G sub C, ¿no? Vendría a ser entonces una libra masa por 32.2 pie por cuadrado por segundo, pie por segundo al cuadrado sobre libra fuerza. Entonces, el G sub C termina siendo 32.2 libra masa por pie sobre libra fuerza por segundo al cuadrado. También se puede demostrar que un slug es 32.2 libra masa. Este valor, apréndanselo bien, un slug 32.2 libra masa. ¿Ok? Muy bien. Estoy recordando, no voy a hacer ejercicios del sistema de unidades, solamente recordándoles. ¿Sí? Chicos, entonces repasando las unidades que son importantes. Aquí, algunas que la DINA. Todos a ver, ¿una DINA qué cosa es? Repitan conmigo. Un gramo. Un gramo. Centímetro sobre segundo al cuadrado. Centímetros sobre segundo cuadrado. Perfecto. Vamos avanzando. ¿El slug qué cosa es? Un slug es una libra fuerza por segundo al cuadrado sobre pie. ¿Ok? Y en el caso del sistema, de este sistema aquí, el sistema inglés de unidades, yo tengo que el G sub C, que es el factor, usa el factor de corrección, vendría a ser ¿cuánto? 32.2 libra masa por pie por segundo al cuadrado sobre libra fuerza. ¿Ok? Y también un slug, 32.2 libra masa. Esas conversiones, acuérdenselas bien porque las vamos a utilizar en los ejercicios. ¿Ya? En algún ejercicio de repente nos va a caer eso ahí. ¿Correcto? Con eso pasamos adelante, ¿sí? ¿Quedó claro eso, no? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Algunas propiedades, una vez que ya hemos visto todo esto anterior, ya vamos a pasar a la parte importante, que son las propiedades de los fluidos, con lo que vamos a hacer ejercicio hoy día también. Espero, si no la otra semana, dependiendo del tiempo. La masa específica, también llamada densidad. ¿Qué es la masa específica? Cuando hablamos de específico, ustedes han llevado termodinámica, ¿no? Cuando yo hablo de algo específico, significa que está dividido entre algo. ¿Recuerdan eso? Por ejemplo, La masa. ¿no? En el caso de termodinámica, todo lo que era sobre masa, ¿no es cierto? Energía específica era, entalpía específica era entalpía sobre masa, ¿no? La masa específica, en este caso, como es masa, masa entre algo, ese algo va a ser el volumen. Entonces, la masa específica es lo que llamamos densidad. La masa específica, entonces, de una sustancia, ρ, se define como la masa por unidad de volumen, ¿ok? Entonces, la densidad es igual a masa densidad, o masa específica es masa sobre volumen. Los diversos fluidos pueden presentar masa específica bien diferente. La masa específica es muy importante para nosotros. Vamos a verlo en el caso de empuje, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que dependiendo de la densidad que tenga un fluido, el fluido puede salir
de la densidad que tengan los fluidos y los cuerpos que se sumergen en ella, vamos a ver por qué flotan de repente, en este caso, un cuerpo en un fluido, ¿no? Por la densidad. Por ejemplo, el aire. El aire tiene una densidad de 1.2 kilogramos metro cúbico por segundo, disculpen, kilogramos por metro cúbico, disculpen. La gasolina, 680, miren, el alcohol etílico está en 789 kilogramos por metro cúbico, el agua, 998, la glicerina, 1260, y el mercurio, 13.600. Aquí podemos entender, por ejemplo, con la densidad, nosotros podemos, todo cuerpo que es más pesado debe ir al fondo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo coloco una madera que pesa, que tiene densidad menor que el agua, menor que esta, a 998 kilogramos por metro cúbico, entonces, lógicamente, si la madera pesa menos, flotará. Si la madera es más densa, pesa más este es a 20 grados, ¿no? Que este valor de 998 se hundirá, ¿cierto? Ahí entendemos por qué, por ejemplo, el mercurio se utiliza para lavar oro. ¿Ustedes saben por qué el mercurio se utiliza para lavar oro, jóvenes? No. El mercurio, el oro, su densidad está más o menos, la densidad del oro está entre 7.000 a 8.000 kilogramos por metro cúbico. Miren la del mercurio, ¿cuánto es? 13.600. 13.600. El mercurio es el metal más pesado que tenemos, ¿no? O sea, es uno de los más pesados, de los elementos más pesados que tenemos. Entonces, como el mercurio es más pesado, se va al fondo. Entonces, para lavar oro, se usa el mercurio. Se pone el mercurio, se echa el oro, y el oro, como es menos pesado, flota. Interesante, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón. Entonces, la densidad es muy importante. Es muy importante como una de las propiedades más importantes de los fluidos, ¿ya? Vamos avanzando. La densidad, en el caso de los líquidos, varía poco con la temperatura, ¿no? Nosotros sí lo sabemos. Pero, y la presión, ¿no? Varía poco con la temperatura y la presión, ¿no? En el caso de los gases, es fuertemente influenciada por la presión y la temperatura, como lo vemos en la ecuación de gases ideales. ¿Recuerdan esta ecuación, no es cierto? La masa específica es la presión sobre la constante de los gases y por la temperatura. Entonces, la densidad es, en los casos de los gases, es influenciada por la presión y la temperatura. ¿Ok? Vamos por otra propiedad que es el recíproco de la masa específica, que es el volumen específico. El volumen específico también lo hemos estudiado, ¿no? En termodinámica es el inverso de la densidad. ¿Ok? Entonces, no hay nada secreto aquí. Vamos a pasar a otro que es el peso específico. El peso específico es el peso por unidad de volumen. Así, el peso específico se relaciona con la masa específica como densidad por gravedad. Aquí voy a hacer una pequeña explicación de esto, de dónde viene, ¿no? El peso específico, presten atención acá a la pizarra, a ver, por favor. Miren, peso específico significa que es peso sobre algo. El peso específico es el peso ¿sobre qué? Sobre ese algo, ¿qué sería? Les comparto nuevamente, a ver, véanlo ahí. El peso específico es el peso por unidad de volumen. Ahí dice, ve, por unidad de volumen. ¿Ok? Metros cúbicos. Entonces, miren, ve, peso por unidad de volumen. Pero peso es ¿qué? Masa por gravedad entre volumen. Si tú divides, pero masa entre volumen, ¿qué cosa es? Masa específica. Masa específico, densidad. Y ahí sale, ve, el peso específico es densidad por gravedad. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora viene la gravedad específica o densidad relativa. Gravedad específica. ¿Por qué le he puesto yo con estos nombres? Dicen, de repente dirán, profesor, me va a confundir.
Gravedad específica, ¿qué cosa es? Densidad relativa. Lo que pasa es que en algunos libros utilizan estos otros nombres, ¿ya? En el idioma original en inglés es así, gravedad específica, específica gravity y peso específico, ¿no? Algunos lo simbolizan con GS y la densidad relativa con DR, ¿ya? ¿Qué es la gravedad específica? Presten atención, esto sí es muy importante. Es la densidad relativa, ¿no? La densidad relativa o gravedad específica está definido como la razón entre la masa específica de un fluido y la masa específica del agua a cierta temperatura, o sea, a 4 grados centígrados. Que es a 4 grados centígrados, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces voy a hacer aquí una pequeña, aquí en la pizarra quiero que presten mucha atención. Algunos libros lo van a encontrar como así, ve, GS, en otros lo van a encontrar como DR, y significa gravedad específica o densidad relativa. Lo mismo. Es la densidad de un fluido sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados. ¿Cuánto es esto? La densidad del agua a 4 grados centígrados. 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? ¿Esto cuánto es? 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué quiere decir? Y es bien fácil. Entonces, en vez de poner densidad del agua, voy a poner aquí ¿cuánto? Voy a poner 1000 aquí. Entonces, miren, ve, cuando yo quiero, cuando a mí me quieren dar la masa específica muchas veces de un fluido o la densidad de un fluido, me van a dar la densidad relativa. Con esa densidad relativa es muy fácil calcular. ¿Por qué? Solo basta pasar a multiplicar, ¿no es cierto? Entonces yo digo que la densidad del fluido va a ser igual a ¿quién? ¿Va a ser igual a quién? A 1000 kilogramos por metro cúbico por la densidad relativa. O sea, si yo tengo una densidad relativa de 0.85, ¿cuánto es la densidad del fluido? A ver, ¿quién me dice? Facilito. 350. 850. Profesor, usted no está tomando el pelo. No. ¿Sabe qué? Estos ejercicios pequeñitos son para fijar, ¿no? Algunos, la mayoría me imagino que lo tiene, pero los otros tal vez no lo recuerdan. Entonces, si yo tengo una densidad relativa de 0.92, la densidad del fluido, 920. perfecto, quedó clarísimo, entonces ya no hay, entonces ¿para qué? Cuando hagamos los ejercicios, pum, de frente vamos a hacerlos, ¿ya? Hoy día espero lleguemos ahí. Seguimos. A ver. Entonces ya hemos visto la gravedad específica. Vamos ahora por la viscosidad. Y ahí si nos vamos a tomar el tiempo, quiero que presten atención. Vamos a hacer un minutito, chicos. Les comento, ¿no? Yo les hago un comentario rapidito. Yo sufro de la garganta, yo tengo ya un problema crónico de hace muchos años en la garganta. Entonces, siempre tengo que estar tomando agüita para mojar la garganta porque me hace daño estar hablando por varias horas, ¿no? Me dan 2 minutos para ir a traer agüita, ¿ok? De paso que ustedes también se relajan y entramos fresquitos a lo que es viscosidad, que hay que concentrarnos un poquito. ¿Ok? Ya, profe. Ya, profe, no hay problema.
Muy bien. Volvemos ahora sí. Muy bien. ¿Todos están? Deme retorno. Sí, ¿Ya están profe. concentrados? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ver una propiedad que es muy importante. Es una que se utiliza muchísimo en mecánica de fluidos, muchísimo, muchísimo, que es la viscosidad. ¿Ustedes ya han escuchado qué es la viscosidad? Era la resistencia de desplazamiento del fluido. Así es. Muy bien. Entonces, hemos visto, ¿no? Nosotros muchas veces seguro que el fluido, por ejemplo, el flujo de repente de aceite, o de repente miel, o de repente un petróleo, ¿no? Vemos cómo es difícil a veces, ¿no? Unos son más rápidos, otros son más lentos, su desplazamiento. Entonces, eso nos hace tener una idea de que existe una propiedad que tiene que ver con ese desplazamiento, ¿no? Y eso justamente es la viscosidad, ¿no? Dice, la viscosidad es fácilmente observable que algunas sustancias líquidas y gaseosas fluyen con mayor facilidad que otras. Por ejemplo, el agua fluye con más facilidad que el aceite, pero con mayor dificultad que el aire, ¿no es cierto? Esto nos lleva a pensar de que debe existir una propiedad que describa la fluidez de los gases y de los líquidos. Para determinar esa propiedad, consideraremos el siguiente experimento. Presten mucha atención, quiero concentración aquí. Vamos a tener el siguiente experimento, ¿ya? Vamos a tener una placa, se aprecia aquí, una placa arriba que inicialmente está en reposo y la placa de abajo también en reposo. Justo en el instante cero, vamos a decir así, se le aplica una fuerza y empieza a desplazarse con una velocidad U. El espacio entre placa y placa es la letra B. Esto está lleno de agua. Después de un tiempo, ¿estamos de acuerdo? Las partículas de fluido que están en contacto con la placa superior, como la placa superior se está desplazando, arrastra el fluido con la misma velocidad de la placa. Y la placa que está abajo, que está en reposo, tiene velocidad cero. Entonces hay un gradiente de velocidad, desde la velocidad U hasta la velocidad cero en la parte inferior. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Si nosotros medimos, hay un ángulo, entonces, miren, ve, el fluido inicialmente en esta parte, aquí ve donde está estaba en la posición B, pasó a la posición B' y se ha formado un ángulo aquí, ¿ve? ¿Correcto? De perfil de velocidades. Este es el perfil de velocidades, que vamos a decirle que es diferencial de alfa. En el extremo opuesto está DL y lógicamente aquí debería ser B. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, ve, la velocidad del fluido en contacto con la placa U es igual a, la U chiquita es la variable y U es el valor ya de la placa, velocidad de la placa que se está moviendo, que es U. La velocidad en la placa inferior es 0, si se dan cuenta. Entonces, hay un gradiente, miren, ve. Voy a ponerlo aquí en la pizarra, que tal vez les ayude mejor. Les voy a mostrar aquí en la pizarra, para que lo puedan entender mejor. Ojo, mis plumones, aquí están. Miren, ve, esta es la placa que se está moviendo con velocidad U igual a U, porque la placa se mueve. Aquí hay algo que voy a explicarles algo de repente, incluso antes, ¿verdad? Tenía que explicarles algo interesante, importantísimo, que en fluido a veces no lo explican, lo asumen nada más. Escuchen lo que les voy a decir, ¿ah? Todo fluido directamente en contacto con un sólido adquiere la velocidad del sólido que está en contacto. ¿Cómo, profesor? Sí. Justo la partícula que está pegada a mi mano, si yo me desplazo, mi mano va a adquirir la velocidad de mi mano. Por ejemplo, en este caso, si la placa tiene una velocidad de 3 metros por segundo, el fluido que está justo en contacto con esa placa, ¿cuánto tendrá? Lo mismo. 3 metros por segundo. Profesor, espere. Profesor, chicos, este es importantísimo, ¿ah?
Profesor, o sea que si yo tengo un avión que se está volando a 200 metros por segundo, la partícula que está justo pegado al avión tiene 200 metros por segundo, sí. Ah, profesor, no sabíamos eso, sí. Entonces, el fluido que está en contacto, por eso lo ponen con rojo. Tengo dos placas, ¿no es cierto? La placa de abajo tiene U, la velocidad U igual a 0 y arriba U igual a... Acá sí se está desplazando con la velocidad U, la placa. Entonces hay un gradiente de velocidad aquí, ¿ven? Como es un gradiente lineal, como se puede observar aquí, que estamos asumiendo que el gradiente es lineal, entonces el gradiente de U sobre el gradiente de Y va a ser igual a ¿quién? ¿Esta distancia es qué? Hemos dicho que esta distancia es D. Entonces, el gradiente de U va a ser ¿qué cosa? Va a ser U mayúscula menos 0. Aquí voy a tomar mis coordenadas aquí, ¿ve? Aquí va a ser eje X, eje Y. Aquí, ¿qué valor tiene la velocidad U? Tiene el valor de U mayúscula y aquí tiene el valor de 0, ¿no es cierto? El fluido. El fluido estoy hablando. Entonces, el gradiente de U va a ser ¿quién? U en la parte superior menos 0. Y abajo, ¿quién va a ser? Delta de Y va a ser arriba Y. ¿Cuánto es esta distancia? Esta distancia es D menos 0. O sea, el delta de U sobre delta de Y va a ser ¿quién? U mayúscula sobre D. ¿Se entendió eso que acabo de explicar ahí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profesor. Excelente. Eso lo van a ver ahorita aquí, ¿ya? Miren, ve. Entonces, el gradiente de U sobre gradiente de Y, ya lo entendieron, es U sobre B, lo que acabo de hacer en la pizarra. ¿Estamos de acuerdo? Dice, la velocidad de deformación por el esfuerzo cortante, ¿sí? Es la velocidad de deformación, ¿ya? Por el esfuerzo cortante es este ρ, cuya definición es límite de derivada del límite del diferencial del tiempo que tiende a 0, del diferencial del ángulo alfa por delta de t. Profesor, ¿y cuál es ese delta de alfa? Lo van a ver en el... Este es el ángulo que se ha deformado, miren, este es delta de alfa, no lo olviden. ¿Sí? Es ese delta de alfa. Entonces, decimos así, ¿no? La velocidad de deformación es el límite del incremento del tiempo cuando tiende a 0 del diferencial del ángulo entre el tiempo. Pero para valores muy infinitesimales, como en este caso, el delta de alfa es la tangente de ese mismo ángulo. ¿Sí? Ustedes recordarán de trigonometría, se ve esto. Cuando el ángulo es muy pequeño, es igual a la tangente del ángulo. Entonces, y la tangente de este ángulo es bien fácil de verlo aquí, ve, en el gráfico. Dígame todo, la tangente de alfa, de delta de alfa, ¿qué es? Es delta de L entre esta altura, y esta altura es B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos entendieron eso? Sí, profesor. La tangente del delta de alfa es delta de L entre esta altura, que es B. Aquí está B. Y eso es lo que está aquí. La tangente de este ángulo, el diferencial de la longitud entre B. Pero la longitud es velocidad por tiempo, ¿no es cierto? Longitud es velocidad por tiempo. Entonces, este diferencial de longitud es la velocidad con que se está desplazando la placa, que es U, por el diferencial del tiempo. Entonces, la tangente del diferencial de alfa es U por D de T sobre B. ¿Correcto? Y si esto lo reemplazo en la definición de ρ, que es diferencial de alfa entre T, va a entrar U por delta de T entre delta de T, se eliminan y me queda simplemente que esto, diferencial de alfa entre diferencial de T, es U entre B, porque el delta de T se elimina con este de aquí. ¿Ok? ¿Se entendió entonces? Entonces el ρ queda como U sobre B.
Rho es U sobre B. Este es mi... Entonces, la velocidad de deformación que está relacionada con justamente con la viscosidad, que lo vamos a ver, es U sobre B. Pero hay un detalle, este U sobre B hemos encontrado hace ratito. ¿Qué cosa es U sobre B? Miren aquí, ve. En la ecuación 1. En la ecuación 1 he encontrado que U sobre B, la velocidad B, la velocidad U sobre B es delta de U delta de Y. Entonces, en vez de poner este U sobre B, voy a poner aquí, ve, du de dy. Entonces digo que Rho, en vez de decir U sobre B, va a ser delta de U delta de Y. ¿Correcto? ¿Sí? Dice, la tensión cortante, ¿no? Tau es fuerza sobre área y es proporcional a la velocidad de deformación. ¿Cómo? Ojo, el esfuerzo cortante es fuerza sobre área, es proporcional a la velocidad de deformación Rho. ¿Cómo? Ah, así de esta manera, ¿ven? El esfuerzo cortante tau es igual a la viscosidad, esta propiedad U, por el Rho. ¿Este Rho quién es? Es d de U de dy. Lo voy a reemplazar aquí y me queda que el esfuerzo cortante tangencial es U por d de B d de Y. Esta es la ecuación de Newton, de viscosidad de Newton, y es la ecuación con que vamos a resolver los ejercicios hoy día. Esta es una ecuación muy importante, donde U es llamada viscosidad dinámica del fluido. Voy a poner aquí en la pizarra esta ecuación. Quiero que presten mucha atención, lo voy a poner nuevamente en la pizarra. El esfuerzo cortante, entonces, el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad del fluido por el gradiente de velocidad con respecto a Y. ¿Correcto? Esta es la ecuación de Newton que me permite modelar el comportamiento de los fluidos newtonianos. ¿Ya? Dice, de la ecuación 5 se observa que el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la velocidad de deformación. ¿Ya? Todo fluido que tiene este comportamiento se llama fluido newtoniano. La mayoría de fluidos como el agua, el aire, el alcohol, la gasolina caen dentro de esta categoría. Esta es la ecuación de un fluido newtoniano, ¿ve? Es lineal. Lineal y pasa por el origen. ¿Por qué? Este es el esfuerzo cortante y este es el gradiente de velocidad. Si vemos, solamente tiene pendiente. Ahora, hay otras curvas que obedecen a otros fluidos. Miren, ¿ve? Plástico, pseudoplásticos, dilatantes, plástico Bingham, que no son newtonianos, ¿ya? Que caen en otros fluidos. Entonces, los fluidos newtonianos son los más utilizados y justamente quiero que presten atención a esto. Toda la mecánica de fluidos que ustedes van a estudiar es de fluidos newtonianos, ¿ok? Fluidos newtonianos. Entonces, vamos a repasar esta ecuacioncita aquí. Esta ecuación que es muy importante, voy a dejar de compartir. ¿Ok? Vamos a hacer... esta ecuación aquí. El tau es igual a la viscosidad por d de B, d de Y. Se ha graficado, ¿no es cierto? Entonces, ustedes recuerdan de matemática, Y es igual a mx más b, esa ecuación, donde aquí, este es el eje X, este es el eje Y la curva pasa, esto es B, y esto es M, la pendiente. ¿Sí recuerdan eso, no es cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, ¿cómo es la ecuación de una recta? Y es igual a mx más b. ¿Qué quiere decir? La variable independiente está multiplicado por ¿quién? Por la pen. Esta es la pendiente. Aquí ve, la pendiente m. Y b es el valor que corta en el punto, en el eje y. En el caso, aquí no hay b. Y este vendría a ser ¿quién? La pendiente. Es por eso
Entonces, cuando yo grafico el esfuerzo cortante con D de B, el gradiente de velocidades, Sale de punto cero. sale del punto cero, exactamente, exactamente. Y es recto, ¿por qué? Porque este es valor constante. O sea, la viscosidad es un valor constante a una determinada temperatura, lógicamente, con una temperatura determinada. Entonces, los fluidos newtonianos, esta es la viscosidad. La pendiente aquí, ¿quién es? ¿Quién me dice? La viscosidad. La viscosidad. La viscosidad es constante, no varía a medida que cambio estos valores, o a la medida que cambio el esfuerzo constante, no varía la viscosidad. A diferencia, vamos a ver, de los fluidos no newtonianos. Entonces, ¿entendieron ahora? Miren, quiero que presten mucha atención, porque esto es importante. Los fluidos newtonianos, su esfuerzo cortante es directamente proporcional, ¿no?, a la tasa de deformación. Se comporta en su variación es lineal, se puede decir así. El esfuerzo cortante es lineal, es un esfuerzo directamente lineal con respecto a la variación de velocidad. Y esa variación es justamente esa pendiente, viene a ser la viscosidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con un fluido no newtoniano? Como los otros que vamos a ver aquí. Voy a poner aquí, ¿ven? Solo para terminar con los fluidos newtonianos, toda la mecánica de fluidos que ustedes van a estudiar es para fluidos newtonianos. Son los fluidos simples. El agua, el aire, la gasolina, el alcohol, ¿sí? Pero existen fluidos que ya no son newtonianos y que también son fluidos, ¿ya? Que ya no tienen este comportamiento. Vamos a verlos, ¿sí? En la gráfica voy a compartir nuevamente. Y ustedes van a ver aquí, ve. Aquí tengo un pseudoplástico, un plástico. Y también existe el pseudoplástico, esta gráfica está mal. Los dilatantes, miren, ve. Y el plástico Bingham. El plástico Bingham, este que está aquí, vamos a verlo aquí. ¿Puedo borrar aquí la pizarra ya, no? Sí, profe. Miren el plástico Bingham. ¿Quién me dice cómo sería la ecuación del plástico Bingham? Vemos que corta sería parecido, disculpen, voy a dejar de compartir. Este es el plástico Bingham. Entonces, ¿su ecuación cómo sería? Más el B aquí, ¿no es cierto? Este viene a ser el B de la ecuación de la recta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es un tau cero, ¿ve? Entonces, escuchen lo que voy a decirles, es importante. Así, para que este se pueda mover, para que este fluido se pueda mover, yo necesito un tau cero mínimo para que comience a desplazarse. Recién comienza a desplazarse aquí, ¿ve? Pasando este tau cero. ¿Saben qué fluidos se comportan de esa manera? La pasta de dientes. La pasta de dientes, tú aprietas apenitas, no se mueve. Le aprietas un poquito más, pasando este tau cero, recién se comienza a desplazar. Otro, el ketchup o la mayonesa, el ketchup, ¿no es cierto? La mostaza, la mayonesa, tú aprietas y recién a partir de un momento que ya recién cuando vences este tau cero, recién comienza a desplazarse. La mayonesa, el ketchup, la pasta de dientes son fluidos no newtonianos. ¿Ok?
Profesor, la grasa también sería un fluido no newtoniano, ¿no? ¿La qué? La grasa. La grasa, ahí viene el tema, ¿no? Hay fluidos que se comportan como sólidos, en este caso, los plásticos Bingham se comportan como sólidos hasta una determinada, hasta cuando llegan al esfuerzo cortante de tau cero. Pasado ese esfuerzo cortante se comporta como un fluido. O sea, tiene una ambigüedad de comportamiento, pero se le llama fluido. En el caso de la grasa, nosotros vemos que la grasa está así como un sólido, ¿no es cierto? Pero cuando tú le comienzas a calentar, a veces comienza ya a disolverse y a fluir, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso ya se comportaría como un fluido. Entonces, en el caso de los fluidos no newtonianos, ya el comportamiento no es tan sencillo como el fluido tradicional. A veces hay un comportamiento de sólido, a veces hay un comportamiento de fluido. ¿Se entendió? Sí. Vamos ahora a poner otros. Hemos visto aquí, voy a compartir otro fluido no newtoniano, este que está aquí, ve, el dilatante. El dilatante, ¿cómo va? El dilatante va así de esta manera. ¿Sí? Este es el pseudoplástico. Y este es el dilatante. Presten mucha atención aquí en mi pizarra. Voy a borrar todo esto que está aquí. Y quiero que presten mucha atención. Miren, voy a ir marcando tangentes. Miren la tangente aquí. Aquí, ¿cómo va la tangente? En el pseudoplástico, miren la tangente. ¿Qué pasa en el pseudoplástico con la tangente? ¿Quién me dice? Chicos, ¿me prestan atención? ¿Me escuchan? Va disminuyendo el ángulo. En los pseudoplásticos, la tangente va disminuyendo. O sea, ya no hay una viscosidad única. La viscosidad va disminuyendo a medida que le aplico el esfuerzo cortante. O sea, cuando yo le aplico más esfuerzo cortante, la viscosidad va disminuyendo. Ese es el caso de las pinturas. Tú cuando una pintura la tienes así, cuelga el fluido, ¿no es cierto? Pero tú estiras la mano, ¿sí? Y ya comienza a desplazarse fácilmente. ¿Ok? Vamos a ver este otro caso. El de abajo, el dilatante. ¿Qué pasa con el dilatante? A ver, miren la pendiente. ¿Qué va pasando con la pendiente? Aumenta el ángulo. Aumentando. Aumentando. La tangente va aumentando. ¿Qué quiere decir? Que la viscosidad va aumentando, ya no es constante con el esfuerzo cortante. ¿Qué quiere decir? Presten mucha atención aquí, que es muy bonito esta parte. A medida que tú le aplicas más fuerza, la resistencia, su viscosidad es más grande. Y como su viscosidad es más grande, él resiste más. Entonces, esto, por ejemplo, ustedes han visto, no sé si han visto, la mayonesa mezclada con agua. ¿Han visto este experimento alguna vez? No, profesor. No. Ya, lo vamos a hacer idealmente. Si quieren, lo podemos ver en algún video. Después lo podemos ver en algún video. Tú mezclas mayonesa en agua y metes tu dedo despacito y es como si fuera el agua. Pero si tú le metes un puñete, es sólido como una piedra. ¿Saben por qué? Porque la mezcla de agua con mayonesa es un fluido dilatante.
Y les comento algo interesante. Los chalecos antibala se usan este principio. Algunos chalecos. Le colocan en los chalecos antibala un fluido dilatante que aumente la viscosidad a medida que aumenta la fuerza que se le aplique. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú, por ejemplo, si a ese chaleco tú le pones el dedito ahí, ese chaleco antibala, simplemente tú puedes hundirlo un poquito. Pero si tú le metes un puñete, es como si fuera una piedra o un metal ahí. Los chalecos antibala, algunos chalecos antibala usan este principio de la mecánica de fluidos para proteger a las personas. Le dispara la bala, como la fuerza es mucho mayor, a mayor fuerza, mayor resistencia, a mayor viscosidad. Entonces consiguen repeler cualquier proyectil que sea disparado contra ese chaleco. Mecánica de fluidos. ¿Qué les parece, chicos? ¿No es bonito, no es bonito el conocimiento? La ingeniería es muy bonita. Es muy hermosa. Pero hay que estudiarla a profundidad. Conociendo a profundidad es que podemos hacer todas estas cosas. El hombre vence las dificultades que le pone la naturaleza gracias al conocimiento de la ciencia. La ciencia es muy bonita y yo los invito a eso, a que gusten, a que intenten profundizar más en la ciencia. Yo, no sé si, bueno, saben que he estudiado posgrados en Brasil, igual que el profesor Chucuya, y cuando uno estudia posgrados en el extranjero, pues generalmente en posgrados te enseñan a investigar, a profundizar la ciencia, y es muy bonito. Yo los invito a que no se queden solamente ahí, a que no sean, no se queden solamente en lo medio, sino que vayan más allá, más profundo, no por ser más que otros, sino por disfrutar, por aprender más, por disfrutar de la ciencia. Es muy bonito aprender ciencia. Es muy bonito entender esto, ¿no? Entonces, miren, ve, el conocimiento, otra cosa importante, el conocimiento marca diferencia. El conocimiento da poder de mejorar, de desarrollar. Y lo estamos viendo acá, ¿no? El conocimiento profundo es fácil de hacer una aplicación. Ah, entonces podemos aplicar en tal o de repente otras cosas, ¿no? De repente que necesites, ante una fuerza muy grande, necesitas repeler esa fuerza. ¿Ya? Ojo, no estoy haciendo llamados a usos armamentistas. Yo particularmente no soy de esa línea, pero estoy explicando el entendimiento de por esa aplicación, miren, ve, utilizando mecánica de fluido. Nadie se imaginaría que la mecánica de fluido puede ser utilizado para hacer un chaleco antibalas, ¿no? En nuestro país, y siempre hago paréntesis, porque es importante hacerlo. Es importante, el conocimiento por sí solo es bonito ya, pero más interesante y más bonito es cuando lo podemos aplicar al servicio del desarrollo de la humanidad, de la sociedad. Y aquí pongo un paréntesis, justamente nuestro país en estos tiempos de pandemia ha visto la gran carencia de la ciencia en nuestro país. No porque no hayan mentes que puedan, todos tenemos la capacidad, hay grandes científicos, grandes estudiosos en nuestro país, pero infelizmente no hay el apoyo económico. Y muestra necesariamente que necesitamos desarrollar más la ciencia, ¿no? Una ciencia bien llevada, ¿no? Una ciencia al servicio de la sociedad. No para fines malos, como muchos lo usan, ¿no? También, pero para fines de desarrollo, ¿no? Como por ejemplo para la medicina. ¿Cuánto hemos visto que hemos sufrido por los respiradores mecánicos, ¿no? ¿No? Hemos sufrido por esos respiradores mecánicos que bien podían haberse hecho acá en el Perú, ¿no? Pero no se hacían, ¿por qué? Porque no había ese apoyo, esa disposición a incentivar. ¿Alguien quiere hablar? Los dejo abierto porque, miren, chicos, tan importante como mi clase teórica es estos comentarios. Porque si nuestro país va a desarrollar en función de cómo nosotros nos desarrollemos, no solamente técnicamente, sino como seres humanos. ¿Sí? A ver, alguien quería comentar. Le dejo abierto a usted. Pueden hacerlo. Me gustaría escucharlos incluso. Nos quedan unos minutitos antes de las 10, que es el break, creo.
¿Me escuchan? ¿Alguien quisiera comentar? No, profesor, disculpe, se presionó, pero sí, todo respecto al tema, todo claro. Muy bien, entonces es importante que nuestro país desarrolle en la educación, en la cultura, para salir adelante, para no ver más un país así como estamos, ¿no? Poder ser un país mejor, ¿no? En estos tiempos de pandemia, y no sé si, ¿qué opinan? Por ejemplo, yo he sufrido mucho en estos tiempos con estos problemas políticos que hemos tenido, donde vemos la carencia de cultura, ¿no? En los sectores políticos tradicionales de nuestro país. Duele ver al país así por gente que prima no sus principios, valores, sino por deseos personales, ¿no? Y todo pasa por educación, todo pasa por cultura. Un país, para que pueda desarrollar, necesariamente tiene que cambiar la educación y la cultura, todos lo sabemos, ¿no? Pero creo que en estos momentos, en donde podemos ver más todavía, ¿no? Y vamos a ir viendo en el transcurso del curso, ¿no? Y cualquier curso de ingeniería, ustedes lo pueden ir, si vamos viendo a profundidad, cómo hace diferencia el conocimiento. Yo les comento algo, no es por hablar, pero hay bastante desconocimiento hasta en nuestra industria. Yo he tenido la oportunidad de visitar a veces algunas industrias y bastantes aprenden saben muchas cosas, pero también hay bastante carencia también de algunos conocimientos más profundos. Y cómo ese conocimiento profundo hace diferencia, ¿no? Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a lo que hemos explicado de la parte teórica? Si no hubiera ninguna pregunta, ningún comentario, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darnos un break, ¿les parece? Un break de 10 minutitos para tomar agua, comer algo. Yo, por ejemplo, no tomo desayuno. Y de ahí volvemos para la parte de los ejercicios. ¿Ok? Sí, profesor, está bien. Sí, profesor, Bien, toma profesor. desayuno. Ya, entonces 10 minutitos, ¿ah? 10 minutitos para comer algo. Yo no tomo desayuno, voy a tomar desayuno. Ya, profesor, ya. Ya, profesor, Si no, está Igual bien. también, vamos a porque tomar después de desayuno. ustedes tengo otra clase, ahí corridito no me voy a tener otra clase. ¿Ya? Entonces, correcto.